Hola amigas y amigos, soy el profesor Inda y me complace compartir con ustedes nuestro programa. Nuestro programa de hoy será sobre un gran jugador de béisbol puertorriqueño y de las grandes ligas, Roberto Clemente. Roberto Clemente el Walker nace el 18 de agosto de 1934 en Carolina, en el barrio de San Antón, en Puerto Rico. Era el más pequeño de 4 hermanos y desde niño fue muy aficionado al deporte. Primeramente practicó el atletismo en las especialidades de jabalina y distancias cortas con gran éxito, pero la afición que tenía por el béisbol lo hizo inclinarse por este deporte. Cuando termina la secundaria, es decir, la enseñanza secundaria en 1952, él es contratado por el equipo Cangrejeros de Santurce de la Liga Profesional de Puerto Rico. Tenía grandes condiciones, tenía buena estatura, buen brazo, un poder ofensivo grande. Es decir, que Roberto Clemente reunía todas las condiciones para ser un gran jugador de béisbol. Los cazatalentos de grandes ligas en el año 1954 hablan con él y lo contratan. El equipo Dodgers de Brooklyn le da un bono de $10,000, pero el contrato no se llega a materializar porque en ese tiempo las grandes ligas de béisbol tenían una cláusula que planteaba que cualquier jugador que ganara más de $4,000 tenía que estar en la nómina. La nómina de los Dodgers de Brooklyn ya estaba completa, por lo tanto queda libre. Y el 20 de noviembre de 1954 es contratado por otro equipo, los Piratas del Pittsburgh. Los Piratas del Pittsburgh eran un equipo que había sido en las últimas temporadas sotanero, había perdido más de 100 juegos en varias temporadas. En el año 1955, Clemente debuta con este equipo. Del 55 al 59 tiene una gran actuación ofensiva con el equipo, pero solo en la temporada de 1956 logra batear sobre 300. En 1960, el equipo Piratas del Pittsburgh logra ganar el campeonato de la Liga Nacional. Había reunido un grupo de jóvenes talentosos, entre ellos Roberto Clemente, y el equipo fue levantando. No solo ganan el campeonato de la Liga Nacional, sino que en una electrizante serie mundial, en 7 juegos, triunfan sobre los New York Yankees. Esa serie fue para Roberto Clemente una serie de éxitos. Se destacó al bate, batió 310, pero no solo eso, a la defensiva hizo jugadas extraordinarias. De ahí en adelante Roberto siempre batearía más de 300, exceptuando la temporada de 1968. Roberto en 1966 es declarado el jugador más valioso. Luego, en 1967 obtiene su mayor récord de bateo, 357, 4 títulos de bateo. 1971, los Piratas del Pittsburgh vuelven a ganar el campeonato de la Liga Nacional y van a la Serie Mundial contra los Orioles de Baltimore de la Liga Americana. Otra serie muy interesante. Va a los 7 juegos. Vuelven a ganar los Piratas del Pittsburgh, pero esta vez la actuación de Clemente es aún más destacada. Es declarado el jugador más valioso de la Serie Mundial. Batea 413. Sus fildeos son extraordinarios. Coge batazos pegado a la cerca, hace tiros a las bases, mata corredores en home. Es decir, que su actuación es formidable. En el año 1972, Roberto rompe el récord, rompe el récord de 3,000 hits, es capaz de llegar a 3,000 hits. Eso solo lo habían alcanzado hasta ese momento 10 jugadores en toda la historia de las grandes ligas. En el último juego, el 3 de octubre de 1972, él llega a 3,000 hits. Se retira del béisbol activo. Vamos a dar los récords de Roberto en el béisbol de grandes ligas. 18 temporadas, bateó para 317, 4 títulos de bateo, 12 juegos de estrellas en que participa, es escogido para 12 juegos de estrellas. Es capaz
de batear más de 200 hits en 4 de esas series. También obtiene 12 guantes de oro. A la defensiva es una maravilla. Si Roberto era bueno a la ofensiva, decían los entendidos que era mejor a la defensa. Tenía buen brazo, hacía tiros extraordinarios a las bases, corría hacia adelante, hacia atrás, haciendo extraordinarias cogidas. Es decir, que además de eso llega a los 3.000 hits. También impulsa 1.305 carreras, da 240 jonrones. En las series mundiales, en las 2 series mundiales que participa, gana 2 anillos de series mundiales, pero en los 14 juegos, en todos batea de hit, no comete un error y batea 362. Es decir, que los récords de Roberto en Grandes Ligas fueron récords extraordinarios como correspondía a una estrella que era Roberto. Fue considerado uno de los mejores jugadores de béisbol de su época y de todos los tiempos, y el mejor latinoamericano de toda su época. Vamos a hablar de él como ser humano. Como ser humano era aún mejor, si es que puede serlo, que como jugador de béisbol. Roberto era un defensor de los latinos. Los jóvenes peloteros latinos siempre eran defendidos por Roberto. Era orgulloso de su raza. Sufrió discriminaciones en sus primeros años por ser latino y de raza negra. Tuvo que hospedarse en hoteles para negros, viajar en ómnibus para negros, pero con orgullo y dignidad superó todo esto y fueron al final reconocidas todas sus hazañas. Roberto era tan amante de su nacionalidad que no le gustaba que lo llamaran Bob, sino decía: yo me llamo Roberto y quiero ser Roberto. Tenía un fuerte acento latino cuando hablaba en inglés y muchas veces se burlaron de él por eso, pero él decía que no lo iba a cambiar porque él era latino y se sentía orgulloso de serlo. Muerte de Roberto. Vamos a hablar ahora de por qué muere Roberto Clemente. 23 de diciembre de 1972, un fuerte terremoto sacude Managua, la capital de Nicaragua. Miles de muertos, miles de heridos, destrucción total en la ciudad, miles de viviendas destruidas. Esa ciudad queda completamente arrasada. Roberto se siente conmovido y piensa en dar ayuda a Nicaragua, en dar ayuda a Managua. Prepara un cargamento con medicinas, alimentos, ropas. Su esposa le dice: Roberto, no vayas, es muy peligroso, esa ciudad está destruida, hay muchos problemas. Pero él le dice: se muere cuando se va a morir, queriéndole decir que su deber estaba ahí. 31 de diciembre de 1972, Roberto ni siquiera tuvo en cuenta que era un día festivo, que él podía pasar con su familia. Su deber, consideraba él, que estaba antes que todo. Y ese día, a las 9 de la noche, parte en un DC-7 hacia Nicaragua por el aeropuerto de San Juan. Pero, oh desgracia, a los pocos cientos de metros del avión despegar, cae al mar, se precipita al mar cerca de las costas de Puerto Rico. En esa parte el océano era muy profundo. Todos mueren. El cadáver de Roberto no aparece. Luto en la familia del béisbol. El pueblo de Puerto Rico llora a uno de sus hijos más queridos. Al año siguiente, 1973, en Puerto Rico, se declara a Roberto como el atleta del siglo. Un coliseo deportivo fabricado en ese mismo año 1973, recibe el nombre de Roberto Clemente. La comisión del Hall de la Fama, el jurado del Hall de la Fama de las Grandes Ligas se reúne y en Cooperstown, con un 92,63% de votación a favor de Roberto, es elegido para el Salón de la Fama. Primer jugador de béisbol latinoamericano escogido para el Salón de la Fama. Y ese escogido para el Salón de la Fama
a pesar de que había una cláusula que planteaba que había que esperar 5 años después de retirado o fallecido el jugador de béisbol para escogerlo. Con él se hizo la misma excepción que con otra estrella del béisbol, Lou Gehrig. Roberto recibe una votación tan alta que solo 10 jugadores de béisbol la habían recibido hasta ese momento. En la ceremonia de premiación en Cooperstown de exaltación, su esposa dice: este es su último triunfo. Si él estuviera aquí, lo dedicaría a su pueblo, a Puerto Rico y a la ciudad de Pittsburgh. Lo dice con lágrimas en los ojos. Roberto fue llamado el Cometa, fue llamado también el Grande, fue llamado Arriba. O sea, que todos esos nombres se le dio por su gran calidad como jugador de béisbol. Los Piratas del Pittsburgh retiran el número 21, que era su número, del equipo. Nadie más utilizaría ese número. Nuestro próximo tema, antes de él, vamos a dejarle una pregunta de béisbol precisamente, y es la siguiente: ¿cuáles fueron los 2 jugadores de béisbol de Grandes Ligas que batearon más de 4,000 hits en toda su carrera? Nuestro próximo tema va a ser sobre una gran cantante y actriz cubana, Rita Montaner, conocida como la única. Y como siempre, no les digo adiós, sino hasta luego.